Dice, su poder divino en efecto nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella se nos ha concedido los más grandes y valiosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a participar de la naturaleza divina, sustrayéndose a la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esa misma razón, pongan todo el empeño posible en unir a la fe, la virtud al conocimiento, el conocimiento a la templanza a la perseverancia a la piedad al espíritu fraterno y el espíritu fraterno al amor. Porque si ustedes poseen estas cosas en abundancia, no permanecerán inactivos ni estériles en lo que se refiere al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dice que su poder divino se nos ha concedido gratuitamente. Todo lo que nosotros tenemos ha sido de agrapas, no porque seamos buenos, ha sido gratis, comprado con la sangre del Cordero. Entonces, todas esas virtudes, todo de lo que está hablando, para forjarnos en este camino, ¿verdad? Que dice, ustedes poseen estas cosas en abundancia, no permanezcan inactivos ni estériles en lo que se refiere al conocimiento de nuestro Señor. Y aquí están forjándose en lo que Dios quiere para nosotros con esta espiritualidad carismática. No podemos hablar de espiritualidad sin haber entrado rápidamente a la espiritualidad cristiana. Hay libros y libros gruesos de lo que pasaríamos meses hablando de la espiritualidad cristiana. Pero cuando hablamos de espiritualidad es un modo de vivir la vida total, es una disposición de vida. Es decir, yo estoy dispuesto a dar mi vida y estoy entregando mi vida a esta forma de espiritualidad que estoy viviendo. Dice el cristianismo, lo define segundo Galilea, la motivación que impregna los proyectos y compromisos de vida, eso es la espiritualidad cristiana. Es decir, yo no quiero vivir de esta manera, voy a tomar esta actitud, esta forma de vida para cristiano. También hay otro teólogo que define la espiritualidad como la forma concreta que toma la identidad cristiana encarnada en la vida de un cristiano o de un grupo de cristianos. La identidad cristiana. Nosotros, por ejemplo, nos identificamos como Renovación Carismática, ¿no? Entonces, estamos hablando de espiritualidad, definiendo lo que es una espiritualidad. Y la espiritualidad no quiere decir que vamos a andar en las nubes, que solo Dios y yo, y aleluya, no. Tampoco es andar en las nubes ni desligarnos de los compromisos de vida que hay que hacer. Imagínense, si nos toca atender a la familia o una necesidad grande, importante, pues tengo que ir a orar porque mi espiritualidad es esto y después hago lo demás. En nuestra vida incorporamos la espiritualidad con los compromisos de vida que tenemos. No huimos de las responsabilidades del mundo, ¿sí? El mundo allá es mundano, es pagano, yo lejos de ese mundo. Cristo nos puso aquí, inclusive Él dijo, ¿no? Ustedes están aquí, pero no son de este mundo. Entonces tenemos que vivir aquí con las propias responsabilidades que tenemos como seres humanos, ¿sí? Con una responsabilidad histórica. Y definitivamente la espiritualidad cristiana, por eso hay católicos, evangélicos, los que llamamos protestantes, la espiritualidad cristiana basada en la Santísima Trinidad. Entonces ahí, inclusive los bautismos, la Iglesia Católica los recibe si son hechos propiamente como lo espera con la intención de la Iglesia, ¿sí? Que es salvar al hombre y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usar agua. Entonces, la espiritualidad cristiana la pueden tener no solo los católicos, hay otros hermanos que tienen, ¿verdad? Que creen, hay unos que no creen, solo creen en Dios Padre, otros en Dios Hijo y otros solo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay la espiritualidad cristiana es basada en la realidad de la Santísima Trinidad. Entonces, la verdadera espiritualidad cristiana debe integrar doctrina, principios y experiencia. Por eso muchas personas toman una cosa, a otros no les agrada esto, y cada quien va haciendo su doctrina, y cada quien va haciendo lo que les parece. Unos usan velo, otras faldas largas,
y van creando principios y modalidades de cómo vivir su espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana, si definitivamente estamos hablando de todos los cristianos, no solo católicos, la espiritualidad cristiana abraza la cruz, el amor a todos, la fe y el compromiso. Entonces la espiritualidad cristiana es muy importante porque requiere del creyente que vivir en el Espíritu y ser conducido por el Espíritu, ¿sí? Es decir, estoy dispuesto y abierto a que el Espíritu Santo obre en mi vida. También la espiritualidad debe ser una espiritualidad encarnada, es decir, acercándome al rostro escondido, al necesitado, al pobre, no solo a aquel que más sufre, ¿verdad? Entonces, esa es la espiritualidad encarnada, que por eso a muchos nos critican. Papa Francisco nos pide, retomen el servicio a los pobres, no nos alejemos de ese factor, de ese rostro escondido de Dios. Entonces, hay muchos peligros y errores en la búsqueda, por eso muchas personas van de iglesia en iglesia, muchas veces por la ignorancia, ¿verdad? Y puede llevar a cada quien que forje su propia espiritualidad. Por eso mucha gente dice, yo soy espiritual pero no religioso. Entonces yo vivo mi religión, no necesito confesarme, yo no necesito ir a misa, pero yo soy espiritual. Entonces puedo abrazar un árbol y ya soy espiritual. Entonces la ignorancia también nos puede llevar a los peligros y errores de buscar una búsqueda de espiritualidad cristiana. Las doctrinas falsas también nos pueden llevar a estos mediocres, estos errores, enseñanzas que no se interesan por la revelación, el magisterio o la teología. Entonces nosotros como católicos, nuestra religión es una religión revelada por el mismo Dios, ¿verdad? Si ustedes van al hinduismo, se van a otras, no es una que ha sido el mismo Dios que ha bajado y ha sido una revelación que Él ha dicho, ¿verdad? A través de Él tenemos la salvación. Ahora vamos a hablar de la espiritualidad católica, rapidito, esa fue la cristiana que nos puede abarcar a todos, pero cuando se habla de espiritualidad católica nos reconocen mucho por el rosario, ¿no? ¿Verdad que sí? Ya ven a alguien con un rosario, ese es católico. Solo los católicos cargamos rosario. Solo los católicos traemos, tal vez nos pueden sorprender otras religiones que traen parecido un rosario, pero no es exactamente como rezamos nosotros el rosario. Entonces la espiritualidad cristiana católica nos dice el Concilio Vaticano II, una misma es la santidad que cultivan los múltiples géneros de vida y ocupaciones, todos los que son guiados por el Espíritu Santo. Todos los fieles de cualquier estado y condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana. Es decir, todos tenemos un llamado a vivir la vida en el Espíritu, todo católico, nada más que no se lo saben, ¿verdad? Porque falta de formación o falta de estos encuentros con el Señor. Pero todos estamos llamados a una vida cristiana dirigida por el Espíritu Santo, ¿sí? Amén. A veces pensamos que solo los carismáticos, ¿verdad? Ese es el llamado y lo dice el Catecismo de la Iglesia, lo dicen los documentos del Vaticano II. Entonces hay diferentes modalidades de santidad mientras nosotros vamos buscando estas realidades de las espiritualidades. Hay una espiritualidad primitiva que se conoce, ¿verdad?, de los tiempos patrísticos, medieval, moderna, espiritualidades de estados de vida, laical, sacerdotal. Laical quiere decir solteros, viudos, casados, divorciados. Esa es una realidad de situación de vida laical, sacerdotes, religiosos. Y también hay otras que se dedican a la contemplación, otros son misioneros, otros a la vida familiar, etc. Y hay características de cada espiritualidad, la benedictina, la franciscana, la ignaciana. Por eso la Iglesia Católica es tan rica en espiritualidad. Por eso cuando hablamos de espiritualidad, es algo que nosotros, como ahí lo mismo lo decíamos, ¿no? Lo hacemos una parte de vida, no andamos hablando en lenguas ahí en las casas, lo hacemos lo que escucho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos parte de nuestra vida esa espiritualidad? Y cada quien es rico en eso. Y lo hermoso de la renovación, fíjense, puede ser un franciscano, un jesuita, una vez que tenga esta experiencia del bautismo en el Espíritu, siguen siendo franciscanos, pero con esa espiritualidad que los ha marcado,
Y por eso dice que es una corriente de gracia que empapa toda la iglesia, ¿no? Entonces, y lo dice Papa Francisco. Entonces, estas espiritualidades que vivimos dentro de la iglesia es una riqueza incalculable, ¿verdad? No es solo la renovación, para que quede claro, ¿qué, hermanos? Porque a veces tenemos que estar conscientes que hay otras realidades espirituales. Si estamos de acuerdo en cuanto a la espiritualidad, ahí vamos. Ahora vamos a hablar de la espiritualidad de la renovación y nos vamos a basar en tres teólogos, tres eminencias sacerdotes que dieron el padre Salvador Carrillo Alday, es un misionero del Espíritu Santo, el padre Schultz de España, un sacerdote dominico de la Orden de Predicadores, y del padre Benigno Juan, un sacerdote jesuita. Todos ellos profundizaron profundamente, y si se fijan, ellos eran de diferentes congregaciones. Y ellos dicen, para profundizar nosotros nuestra espiritualidad, nos apoyaremos en el pensamiento de estos sacerdotes para caminar en el servicio hacia Dios. Miren lo que dice este sacerdote Salvador Carrillo. Dice, la renovación no es paralela a ninguna espiritualidad, sino que renueva y revitaliza todas las corrientes espirituales que el Espíritu Santo ha hecho surgir a lo largo de la historia. Es decir, no va paralela, es decir, es algo que se mezcla, está entre todas las espiritualidades, no es igual a la otra. Como les decía, los jesuitas, ellos son expertos en el discernimiento de espíritus. El que se tome un curso de los jesuitas, ahí entra en el discernimiento el mundo, Dios y el demonio y yo. Entonces entra en toda esta espiritualidad. Entonces dice, si alguien tiene la experiencia, como este sacerdote jesuita, de la experiencia de renovación, viene a ser una riqueza. Entonces, dice este otro padre, la espiritualidad de la renovación es la que tiene una vivencia con un Jesús vivo y resucitado, ¿verdad? Entonces, es una experiencia personal y comunitaria. No me puedo quedar Dios y yo, sino que la comunidad es importante, así como fue en Hechos de los Apóstoles. La comunidad dice que estaba en perseverancia en 9 días, así lo dice la primera novena de la Iglesia Católica, en 9 días de oración, antes de que se derramara el Espíritu Santo. Ellos estaban de acuerdo en orar por lo que sea, por el miedo que sentían, lo que estaban, pero estaban en comunidad. La fuerte experiencia religiosa pentecostal que se recibe con el bautismo hace referencia inmediata al resucitado mediante su espíritu que nos ha tocado. Decía un sacerdote, o creo que es padre Raniero, lo que el Espíritu Santo toca, el Espíritu Santo cambia. Pero el Espíritu Santo es un caballero. No puede, si nosotros cerramos el corazón, no hay nada en el mundo porque eso mismo que es Dios nos deja nuestra libertad. Por eso nosotros exhortamos mucho, ábranse, no se han fijado, ábranse al Espíritu, porque a veces nos cerramos, inclusive lo que andamos en este caminar. Yo ya no quiero sentir esta experiencia, etcétera, etcétera. Entonces hay que dejar, ¿verdad?, que esta alegría de la resurrección de nuestro Señor llegue a nuestras vidas. También habla de estos mismos padres. Dentro de la espiritualidad carismática hay un punto necesario a destacar. Les decía, ¿verdad?, que todo es gratis por la preciosa sangre de Cristo. Entonces el hombre tiene que pasar por el bautismo y optar por Cristo. Y aquí esto es lo que les decía, incluye un largo proceso de purificación. Aceptar que necesitamos ser purificados, hermanos. A veces pensamos, pues que yo estoy bien, yo soy santa, yo no hago nada malo, yo voy a misa, yo uso el rosario. Pensamos que no ocupamos purificación. Entonces necesitamos ese proceso de purificación hasta el día que nos vayamos de este mundo, ¿verdad? Esto llama a la obediencia, a la gracia que nos somete la voluntad al señorío de Cristo, ¿verdad? Y es como, Señor, te rindo mi voluntad, todo mi ser, para que Él haga ese proceso de purificación, donde yo pienso que estoy muy santa, que me ayude a caminar en santidad, no de la prepotencia, no de creerme mejor que los demás. Entonces, eso es importante. También dice, esta forma de estos sacerdotes siguen diciendo, porque se basan estos teólogos, estudian
espiritualidad carismática. Entonces ellos dicen que el poder del resucitado desaholará de nosotros el dominio de otros señores. Y eso cuesta. Nosotros a veces lo primero el yo siempre, yo quiero, yo sueño, yo casa, yo hago, yo mejor trabajo, mejor paga, yo quiero mejores decisiones. Desalojar el mismo yo cuesta para que podamos, ¿verdad?, darle ese centro al Señor. Es una acción liberadora que nos va a sentir conmovidos los sentimientos de nuestro propio yo. El sometimiento de tu vida al poder del señorío de Jesús va a constituir el inicio del proceso de la santificación de cada persona. Cada vez que nos rendimos al señorío de Jesús, está empezando nuestro proceso de santificación. Estamos rindiéndole mi corona de lo que yo pienso, lo inteligente que soy, lo buena que soy, etcétera, todo lo que nosotros creamos que somos, ¿no? Entonces, que el Señor lo purifique. Entonces, la renovación católica carismática es esencialmente trinitaria, dice Benedicto. Él es el que tiene más libros escritos sobre la renovación. Este sacerdote jesuita tiene muy buenos libros sobre los carismas. Entonces, búsquenlo, todo eso está en internet, hermanos. Solo es querer un poquito más y avanzar y seguirnos formando. Nos entusiasmamos particularmente en el conocimiento progresivo de la persona del Espíritu Santo y su acción instituible y permanente en la iglesia y en cada uno de nosotros. Entonces, está diciendo, ¿verdad?, que experimentamos el amor de Dios, el poder salvador de Cristo y el Espíritu Santo que nos santifica. Entonces, el origen de la renovación carismática ha sido a través del bautismo en el Espíritu Santo. Esa es nuestra espiritualidad. La espiritualidad es en sí el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, vivir, por eso a cada rato estamos, vamos a orar, vamos a invocar al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, como les dije, el ICRE en el año 2012 escribió un libro sobre el bautismo en el Espíritu, debido a que esa es nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces decían que el bautismo es una vida transformadora del amor de Dios en nuestros corazones y la sumisión al señorío de Jesús. Ese es el bautismo. Me siento tan amada por Dios Padre, no por Jesús, por Dios Padre, que me amo tanto que me entregó a su Hijo, ¿verdad? Y entrego mi vida al señorío de Jesús. Entonces es una experiencia hermosa del bautismo en el Espíritu, que estoy segura que cada uno de nosotros hemos tenido. Entonces nosotros va a venir a vibrar en nosotros ese bautismo, ese sacramento que hay en nosotros y la confirmación. Dice este otro líder que estuvo 10 años en la renovación y de hecho ahorita está en el Reino Unido. Él dice que el bautismo, se llama Charles Whitehead, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia personal de la presencia y el poder del Espíritu. Óigame, la experiencia personal, nadie puede vivir lo que usted vive. Si el otro cayó, si el otro hizo, usted es una experiencia personal de la acción del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Esa espiritualidad, que podamos traer esas gracias a nuestra vida, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo no solo enciende el fuego todo lo que ya hemos recibido, sino que viene de nuevo con poder para dotarnos para el servicio y la misión. Nos viene a dotar. Y es que aquí hay veces no le creemos que al Espíritu Santo nos pueda dar aún más. No le creemos que ya lo tenemos todo, pensamos. No, todavía el Espíritu Santo está haciendo una obra maestra en nosotros. Amén. Somos un vaso de barro frágil que se quiebra a cada instante. Entonces necesita renovación a cada instante. Dice el Padre Salvador, el bautismo en el Espíritu, porque a veces hubo una gran confusión unos años que decían, dejen de llamarlo así, díganle infusión del Espíritu, porque lo van a confundir con el bautismo sacramental. Pero lo que dice ellos, el bautismo en el Espíritu es una oración en fe. No es un acto sacramental. Hacemos una oración en fe que el Espíritu Santo va a hacer algo. Yo no sé qué vas a hacer hoy. Vamos a hacer una oración de la efusión. Yo no sé qué va a hacer él. Sabrá él, solo él lo sabe. Yo no lo sé. No lo vamos a orar. Entramos en fe, estamos de acuerdo y haremos esa oración en fe. ¿Okay? Es una nueva misión del Espíritu Santo. Es una gracia que actualiza.
y renueva las gracias. Es una gracia que libera de obstáculos. Yo era una persona muy tímida, y una de las cosas que puedo decir que el Espíritu Santo hizo en mí, me quitó esa timidez y mi visión, que ni me vieran, hasta caminaba agachada para que no me viera la gente. Entonces, eso viene de una liberación de obstáculos, que no nos desean ser hijos libres en el Señor, ¿no? Entonces, una apertura total a recibir el Espíritu Santo, una experiencia del Espíritu, es principio de vida nueva, es un nuevo caminar. El padre Raniero dice que cuando el cardenal Suenen, hemos estado hablando de ellos mucho porque son los grandes teólogos y que tienen la doctrina sobre esto, dice que cuando el cardenal Suenens, la renovación nació, y tenía apenas unos meses, él estaba escribiendo un libro, el cardenal Suenens, sobre el Espíritu Santo, que se llama El Espíritu Santo, fuente de nuestras esperanzas. Y él dice que cuando escuchó hablar de la renovación que estaba pasando aquí en Estados Unidos, él viajó aquí, y él viajó no con todo el protocolo que le hacen a un cardenal, como lo reciben. Él viajó así con nuestras ropitas para ver, ser testigo de lo que el Espíritu Santo estaba obrando. Dice que dejó de escribir ese libro y se fue a ver qué es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en vez de escribir sobre él. Y dice él que después, cuando vio con sus propios ojos lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la iglesia a través de la renovación carismática, dice, de repente San Pablo y los hechos de los apóstoles parecía que sean vivos y se convertían en parte del presente. Lo que era auténticamente verdadero en el pasado parece suceder de nuevo aquí, bajo nuestros ojos. Es un descubrimiento de la verdadera acción del Espíritu Santo que está siempre a la obra como Jesús mismo prometió. Él mantiene su palabra, es de nuevo la explosión del espíritu de Pentecostés, una alegría que se había hecho desconocida para la iglesia. Mira qué hermoso lo que escribe este cardenal, ¿no? Después de ver la experiencia de la renovación. Entonces, la experiencia carismática se inicia, claro, con un Pentecostés. La experiencia de Pentecostés, que está abierta a sacerdotes, laicos, pobres, pecadores, santos, incultos, ignorantes, sabios, inteligentes, a cualquier movimiento, a cualquier persona. Entonces está abierto a todos, ¿ok, hermanos? Entonces esta experiencia es necesaria para el cristiano porque hoy sobra conocimiento y falta experiencia, dice el documento de la CEA. Mucha gente habla del Espíritu Santo, pero no tiene la experiencia. No sabe lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida. Y eso es lo que nos hace falta. No tanto documentos, doctrinas, dice, no tanta teología, no tanta reflexión, ni puntos de vista, que se hace, que no se hace, sino lo que se necesita es una experiencia que nos proporciona el Espíritu Santo. Y la fuerza de la renovación carismática está en que cree en el constante Pentecostés que el Espíritu Santo realiza en la iglesia y en cada uno de sus miembros. Recuerden lo que decían los papas anteriores, yo pido un permanente Pentecostés, no el Pentecostés que hace 2000 años, un permanente, día a día. Por eso dicen que nosotros carismáticos debemos de amanecer con un nuevo Pentecostés. ¿Y dónde lo vamos a recibir? En la oración personal. Y es la que no nos gusta. Ahí es donde vamos a recibir nuestra dosis de nuestro espíritu del día para empezar nuestro día, ¿verdad? Y es lo que le huimos a la oración. Les digo, porque yo también he pasado por ahí. No lo digo por ofender a nadie. Dice, los fundamentos bíblicos de esta experiencia la tiene Mateo 3:11. Dice que Juan el Bautista, ¿recuerdan? Dice, yo lo bautizo con agua, pero va a venir alguien que lo va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu. Con el Espíritu Santo. Entonces, este es un fundamento bíblico de que el Señor nos venía a bautizar. En Hechos 1:5 Jesús dice lo mismo. No se vayan, no se retiren, porque ustedes serán bautizados dentro de poco. No se retiren de esta ciudad, ¿sí? Y Hechos 11:16 también Pablo habla de esta promesa, que serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces la acción del Espíritu no es nueva en la iglesia, no es solo de la renovación y no es solo del Nuevo Testamento, ¿sí?
A veces pensamos que nosotros descubrimos, o los hermanos protestantes, no. Es una acción que ha estado siempre en la iglesia. ¿Sí? Es una acción desde sus inicios, desde el primer Pentecostés. Es una acción que ha estado actuando en hombres a través de toda la historia de Israel, a través de los jueces, los profetas, los reyes. ¿No? El Espíritu Santo no es de ahorita, es que ahorita él no. Estaba de una forma diferente porque cuando Dios se dirigía a través de profetas, de jueces en el pasado, ahora vive en nosotros. Y esa es la diferencia. Ya no necesita un intermediario porque Él vive en nosotros. Y esa realidad es la que lo viene a hacer el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de fundamentos bíblicos, cristológicos, de que Jesús nos iba a bautizar, no solo con agua, sino también en fuego. ¿Recuerdan esa cita bíblica? Yo creo que estoy con gente aquí crecida, por eso no les doy citas, estoy hablando de cosas que están en la Biblia, ¿sí? Que hemos leído. Pero como esta promesa que dice Jesús fue la que pasó en el anteriormente, ¿no? Dice que lo voy a purificar, dice en Ezequiel 36. Agua limpia, el agua purifica y añade de nuevo elementos a estas imágenes de rociar. El agua da vida. La idea de aspersión trae a la mente los rituales de la antigua alianza, ¿sí? Entonces la purificación es profunda, lo que es posible a muchos rituales externos. Lo que quiere hacer es decir, en el pasado Dios, el pueblo de Israel, y así como nosotros le somos infieles a cada instante, dice, le voy a dar un corazón nuevo. ¿Le voy a quitar qué? ¿El corazón de qué? Piedra. De piedra. Y haré que mis leyes, grabarlas ¿a dónde? Nuestros corazones. En su corazón, en su mente, para que las vivamos. El Espíritu Santo es el único que nos hace capaces de vivir la ley, porque la ley cansa. Los 10 mandamientos, que no robes, no mates. El Espíritu Santo es el único que nos viene a hacer vivir nuestra fe. El Espíritu Santo lo hago con agrado. Entonces, ese Espíritu que Dios Padre decía, no, pues ustedes los rociaré con pura, les quitaré sus maldades y les daré un corazón nuevo. Es lo que nos decía antiguamente, ¿no? Entonces, cuando dice que Jesús, dice en Mateo 3:11, que Él bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Hablamos de agua que purifica, el rocío que purifica todo nuestro ser. Por eso salimos como a veces salimos de un momento de oración y salimos como más livianitos, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Porque es algo espiritual, ni sabemos. Pero esa día venía muy abrumada y ya el Señor me limpió, me purificó. Y también dice que el fuego es un símbolo que el Espíritu Santo, lo sabemos, es que quema, purifica y nos recuerda lo que Dios hizo con Moisés en la zarza ardiente, que es su presencia. ¿Verdad? Entonces hablamos de otro elemento que es la paloma, cuando descendió sobre Jesús, cuando fue bautizado Jesús, ¿verdad? Es decir, que Jesús está dando lugar a una nueva creación. El cielo abierto. Dice que el cielo se abrió y que se oyó una voz que decía, ¿qué? ¿El Espíritu Santo está sobre qué? ¿Recuerdas? Que decía también Jesús eso. En una de las partes que decía, el Espíritu Santo me ha dado esto para esto. Y cuando fue bautizado, se escuchó que dijo, este es mi Hijo amado, en que tengo todas mis complacencias. Cuando tú fuiste bautizado, cuando yo fui bautizada, esas mismas palabras se pronunciaron. Tú eres mi Hijo amada, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mis complacencias. Y nos ha dado su Espíritu Santo, ¿sí? Hemos recibido, entonces somos una nueva creación, somos esa nueva alianza que Jesús vino a decir, le puede dar un nuevo corazón, y el plan era mandar ese Espíritu, ya no a través de profetas, ya no a través de sacerdotes, de levitas. Les voy a dar ese Espíritu Santo, pero la idea del plan maravilloso de Dios, pero que habiten ustedes. Y todo esto lo vino a cumplir Jesús al morir en la cruz. Él es el Mesías. Este acontecimiento de Pentecostés
esa promesa de ser bautizados, ahí se cumplió la promesa del Padre. Todo eso lo sabemos, ¿no? Todo lo que prometió, lo dice, ahí fue el culmen de la misión de Jesús. No fue cuando murió, no fue cuando resucitó, sino fue cuando Él nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí en Pentecostés Él estaba cumpliendo esa parte que le daré mi Espíritu Santo. Estos efectos del bautismo que pasa en Hechos de los Apóstoles 2, les pasó a los apóstoles que estaban conscientes de la presencia de Dios. Algo estaba pasando ahí, ¿verdad? Transformó su vida, hubo alegría, dice que salieron a proclamar las alabanzas, fueron evidentes los carismas, los prodigios, la audacia como Pedro a proclamar a 3,000 personas, y había comunión entre ellos. Dice que lo daban todo, se amaban tanto que yo ahorita me sentí tan bendecida de llegar no a un hotel sino a una casa, y ahí la comunión de hermanos, como esa fraternidad, ese amor todavía existe. A veces uno dice, no vamos a esperar allá los hechos de los apóstoles, la comunión entre, no, cómo mostrar amor entre nosotros, ¿no? Entonces eso es importante. Dice Papa Benedicto XVI, aquí es donde recobra una fuerza increíble, que redescubramos, hermanos queridos, la belleza de ser bautizados en el Espíritu Santo. Y es el mismo Santo Padre, Benedicto XVI, que dice que el coronamiento de la misión de Jesús y el cumplimiento de la profecía de Juan, que nos iba a bautizar en el Espíritu, se da con la efusión del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay una oración del Espíritu Santo y cuando alguien lo viene a experimentar de una manera nueva, aunque ya esté en ti, no es que va a venir del cielo, está en ti, hermano. No sé si eso yo me quiero dar, está en ti, pero está como dormido, apagado, no lo despertamos, hermanos. Aunque por más digamos alabaré, está en ti. Él solo quiere actuar de una manera nueva. Y no solo un momento, es todos los días de nuestra vida decir que el Espíritu Santo venga y nos bautice. Bueno, los padres de la iglesia, fíjense, para decir, bueno, esto fue un Pentecostés, mucha gente les decía el cardenal Suene, eso pasó antes, ya no sucede en los carismas, eso se murió allá con la iglesia primitiva. Estos padres que fueron, en cuanto nació la iglesia, padres tenían 100, 50 años la iglesia, cuando ellos dicen, los dones proféticos siguen en nuestro tiempo. Aquí se da una rastreadita de los padres patrísticos de que los dones todavía estaban, ya habían pasado los apóstoles, ya había pasado Pentecostés, pero seguían presentes en el pueblo. Decía San Ambrosio, vivamos todos de la sobreembriaguez del Espíritu Santo. Decía San Cipriano de Cartago, que vivió en el año 58 después de Cristo. Nosotros no tenemos que trabajar duro y sudar para conseguir nuestra propia perfección. No se necesita dinero ni influencia para tener el Espíritu Santo. Le paseo como el mago, dame de eso para, ¿cómo hace eso para? Hay gente que quiere imitar una oración para ver si el Espíritu Santo llega. No depende de ti ni de mí. Amén. Amén. No depende de ti ni qué bonito oras ni qué bonito cantes. Es la acción del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuándo nos va eso sí, estamos dispuestos, aquí estoy, Señor, pero hay que dejarnos usar por Él, tener esa disposición, porque ni siquiera el dinero, ni nada, ni la influencia, ni el poder, ni liderazgos pueden hacer que el Espíritu Santo venga hoy. Amén. Amén. Muy bien. También decía otro padre patrístico, nosotros hemos oído decir que muchos hermanos en la iglesia tienen carismas proféticos, que hablan en lenguas, que tienen que hablan haciendo público los secretos de los hombres. Después San Irineo, ¿verdad? Que dice de eso, es decir, estos hermanos todavía expulsan demonios, son purificados de malos espíritus, tienen un conocimiento previo de lo que pasa y reciben visiones. ¿Qué más podemos decir? Son incontables los dones de la iglesia extendida por todo el mundo. Hay otros que dicen,
hemos recibido dones y carismas y dice el otro padre patrístico, hagamos uso de eso. Los hemos recibido, hagamos uso de esos dones, ¿sí? Y esto lo que nos muestra esta historia de la iglesia es que los dones no han muerto, es porque la iglesia es carismática. Con lo que pasó con la renovación es que, como dice Benedicto XVI, nos vinieron a recordar que el Espíritu Santo y hay carismas, existen los carismas, ¿no? Que no es algo que murió con la iglesia naciente. Entonces, hermanos, para casi concluir, la experiencia del bautismo del Espíritu y la renovación tiene profunda raíz en nuestra tradición católica. No me doy abasto porque, le digo, hay que estudiar, hay que profundizar más, hasta fuera del alcance de esta formación, la actividad carismática del Espíritu en la iglesia, pero sí de que tengamos una visión amplia de que sí han existido, de que de alguna manera no que se han apagado. A veces por las mismas herejías la iglesia pone en alto, ¿verdad? Para que gente que se desvía, ¿verdad? Entonces las características de este bautismo conciernen a toda la misión de Jesucristo, que era bautizarnos, a que a través de este bautismo Pentecostés se hace presente y vivo hoy en la iglesia. No solo fue una experiencia de 12 personas con la Virgen María, no solo de yo hace más de 30 años o de los de 58, es una experiencia que se hace presente y viva hoy. Pentecostés es hoy, amén. Y esa es nuestra espiritualidad y eso es lo que nosotros impulsamos. Ser bautizados en el Espíritu Santo, es decir, llenos del amor de Dios, ¿verdad? Y amar a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que nos hace personas nuevas. Tenemos que pensar, amar como Jesús amaba, hacer lo que Jesús hizo, hermanos. Y aquí está, rapidito, así que este es lo último. ¿Cómo sé yo que yo recibí la efusión que no fue una emoción? ¿Cómo sé yo que la efusión del Espíritu fue real en mi vida? Por las características y sus frutos. La gente fue viendo que de la experiencia fueron documentando y fueron viendo que cuando se ha recibido esa experiencia hay un amor profundo y una nueva conciencia de la presencia de Dios. Amamos de un amor a Dios que es el primero en nuestras vidas. Ya sí es importante la esposa, los hijos, la familia, pero ya pasan en su debido orden. Dios es lo primero, la familia, claro está. Inclusive los amamos mucho más que antes de conocer a Dios, ¿no? Porque antes los amábamos así humanamente, carnal. Una vez que uno los ama con ese amor de Dios, porque si tú y yo nos sentimos amados por Dios, ¿sabes qué, hermano? Somos capaces de amar a los demás. Amén. Tú no puedes amar a nadie si tú no eres amado por Dios. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu, para experimentar esa fuerza liberadora de ese amor que queremos vivir en nosotros. Entonces, si de tu experiencia tú sentiste un amor más profundo a Dios, pues fuiste bautizado en el Espíritu. Yo me he tocado donde he ido a otras comunidades, yo nunca digo a dónde voy porque no me gusta, ni vine aquí, yo no voy a decir que yo vine a ver que fui, pero dice la gente, pero ¿cómo sé yo que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo? Yo recuerdo mi fecha, se la dije ayer, yo recuerdo clarito y con detalles y se lo puedo decir qué día, qué noche, qué hora, en qué lugar, en qué momento, en qué parroquia. Fue algo que cambió mi vida. Todavía no estaban estos escritos tan recientes, del año 2012. Dice, y el poder para la santificación, hay más alabanza y culto, redescubre las escrituras, los sacramentos, hay un nuevo amor a la Virgen, un amor a la Virgen y a los santos, a la iglesia. De esa manera tú es como un termómetro, sí, esto siento, este es mi catolicismo y ahora estoy viviendo mi catolicismo después de esta experiencia de una manera nueva. Hay sanación, liberación, hay impulso ecuménico, etc. Una de las experiencias que yo pude ver que es un amor profundo a Dios, increíble. Sentí llena, abrazada por su amor y me dio otro regalo, otro de los frutos que están ahí. Después cuando lo leí, esto fue mi experiencia, ¿no? Un amor a la Sagrada Escritura. A unos días antes que yo recibí la oración de la efusión del Espíritu Santo, una persona no católica quería orar por mí. Dice, te voy a regalar una Biblia.
Y yo dije, no, yo soy católica, aunque vivía mi catolicismo, creo que como toda la mayoría de nosotros, los católicos, de una manera así, muy light. Pero dije, no me animo que oren por mí, no me animo que me den una Biblia que no sea católica. La fui a comprar la Biblia sin saber por qué, pero la compré. Me invitaron a un retiro que ya me estaban invitando desde hace mucho tiempo, y creo que esa persona ya estaba actuando del grupo de oración, la señora Josefina, ya también viejitos ellos ya. Y entonces ellos me dicen, vamos, para que ya me dejaran de molestar. Yo fui. Y ahí yo tuve mi experiencia en el bautismo en el Espíritu Santo. Yo cuando regresé de esa noche de oración, de retiro, yo venía así, hermanos, hermana Luna. Era como un enamoramiento que todo lo veía puro amor, puro amor. Miraba a mi hermana, a la señora, y hasta mi hermana, tú traes algo que es diferente. ¿Qué te hicieron? Y me hablaba mi hermana, algo traes. Yo esa noche fui a la Biblia, fue el regalo que me dio el Espíritu Santo. Yo de no saber Biblia, cero, ¿ok? Cero, nada. Y era que me la quería comer, en ese tiempo trabajaba, tenía muchos trabajos. Llegó a las 5 de la mañana y yo con la Biblia. Era que no la quería dejar de parar de leer. Pues eso es un regalo que me dio el Espíritu Santo. Me fui a trabajar, regresaba a la casa, a la familia, a los hijos, de comer, cocinar, y regresaba a la Biblia. Así estuve, al tercer día ya no aguanté. Pero regresaba, es un amor profundo a la Sagrada Palabra. Yo creo que fue uno de los que esos regalos, aparte de amar a Dios, a la Virgen y la Sagrada Escritura. Y claro, los otros frutos no los tengo todos, pero yo he descubierto que tuve esos frutos al recibir mi bautismo en el Espíritu Santo. Creo que ustedes descubran ahí, para si alguna vez les preguntan. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Podemos ser bautizados en el Espíritu Santo más de una vez? Sí. A ver, muy poquito. ¿Podemos ser bautizados en el Espíritu Santo más de una vez? Sí. Está muy pobre ese sí. ¿Los de atrás qué dicen? ¿Y de este lado? ¿Y acá? ¿Podemos ser bautizados? ¿Saben qué dicen los teólogos? Que no. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. Dice que no es un nuevo encuentro con el Espíritu Santo, porque yo les digo, ese que yo recuerdo, lo recuerdo tan palpable porque cambió mi vida. Y fue único, una experiencia única. ¿Sí? Dicen que estuve ahí en el suelo mucho tiempo, no sé. Pero bueno, dice que es posible, lo que sí es posible, tener nuevos empoderamientos que el Espíritu Santo quiere que vayamos creciendo y vayamos profundizando. ¿Sí? Por eso necesitamos la fusión a cada rato. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, porque nos quiere empoderar y transformar, seguir transformando. Pero de esa única, ¿recuerda alguien su encuentro, su primera vez? ¿Alguien lo quiere compartir, hermano? ¿Lo quiere compartir? ¿En qué año fue? Dime sobre el año, no me lo describa, porque no tenemos tiempo. 16 y 17 de marzo del año 2002. 2002. ¿Alguien más que tenga la fecha? Sí. El 10 de febrero del 2020. 2020. ¿Alguien más? Puros jóvenes. A ver usted, señor. Octubre 10, 1984. El 84. Tuvo su primer, en ese bautismo, ellos dicen que, dice, y es el libro, ahí está el libro, ustedes lean el libro, no soy yo. Dice el bautismo en el Espíritu Santo, cómprense el libro, es de Licres, y ahí en sus finales páginas hacen esta pregunta. Y ellos dicen que esa vez que el Señor y fuimos bautizados de esa manera, sí, pero necesitamos nuevos encuentros con el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Los dejé confundidos? No. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Sí. Vamos a orar, entonces les voy a poner una última, si estamos convencidos de eso,
Decía San Juan Ventura.